Bueno, buenas noches a todos los cibernautas, a todos los amigos que nos acompañan. Buenas noches a todos los compañeros del grupo. Muy contentos nuevamente de por acá de estar debatiendo temas de fútbol, temas de la historia, temas de la sociedad en general. Un abrazo para todos, bienvenidos a este programa llamado Vencer o Morir, que vamos a tocar el día de hoy, en donde analizamos todas las implicaciones de la guerra en el desarrollo de la guerra en el siglo XX en el fútbol. Entonces, vamos a saludar. Pacho, buenas noches, ¿cómo estás, hombre? Muy buenas noches, ¿cómo van? Bacano nuevamente estar por acá con ustedes. Otro jueves de conversa, de chisme histórico y con un tema que me gusta mucho en lo personal. Entonces, ojalá disfrutemos pues mucho la conversación del día de hoy. Efectivamente. Saludos allá a todos los cibernautas bacanos que están por ahí. Todavía no he visto quiénes están, ahorita los saludo. Listo. Muy bien, claro, es un tema apasionante porque efectivamente hay fibras muy íntimas que se tocan ahí con ese asunto de la guerra, en donde seguramente todos nos hemos visto inmersos y que tiene estrecha relación, como vamos a ver más adelante, con todas las dinámicas sociales, entre ellas el fútbol. Mi gran amigo Oscar, ¿cómo estamos? Mi gran amigo Uber, tantas anécdotas junto, hermano. Leo, muy contento. Métete al baile, hombre. Muy contento de estar por acá nuevamente con ustedes. Un tema muy sabroso, un tema que de pronto pues por acá tenemos, o viendo algunos estudiantes que hay por ahí. Por ahí tengo una estudiante, Aline, tengo a Juan Mejía, y el resto que por ahí Pacho, y todos creo que también tenemos por ahí algunos estudiantes. Un saludo también para las personas que están viendo, Mildred Arboleda, mi hermanita, Daniel Mancilla, Liliana, Caro. Un saludo para todos ellos, John Armando Pinzón. Entonces, creo que, Uber, hermano, que ve, acá tenemos muchos estudiantes, muchos de pronto que comparten este asunto de la guerra, entonces se va haciendo un tema sabroso, porque es tratar de relacionar la guerra como tal con el fútbol, qué avatares ha tenido el fútbol, y no solo como, creo que tras bambalinas hablábamos algunas cositas, y no es solo el hecho de hablar de fútbol o anécdotas del fútbol tras la guerra, sino cómo se pueden compilar estos dos conceptos. Entonces, muy contento, hermano, y muchas gracias pues por nuevamente esta invitación. Ok, Berna, creo que está Pacho por ahí pidiendo entrada para que lo aceptes, por favor. Muy bien. Entonces, nuevamente, Pacho, ahora sí estamos bien. Continuamos entonces saludando a los amigos, a los apasionados de la historia, de las ciencias sociales. Saludos a todos los estudiantes que hay por ahí, a todos los amigos y compañeros de academia, de pasiones, de todo. Todos los que quieran hoy van a poder aportar, van a poder participar, porque la idea es esta. Berna, ¿cómo estás, hombre? El amigo ahí del técnico. Buenas noches, viejo querido, como te dice un compañero por ahí. Buenas noches, compañeros, amigos, en esta jornada nocturna, nuevamente, nuestro programa número 11 dentro de esta pandemia, intentando hacer un poco de entretenimiento, pasado por un poco de academia y por qué no aprender algunas cositas, no solo ustedes de nosotros, sino nosotros, ustedes, de ustedes también. Y feliz otra vez de estar acá, y gracias a todos por ser fieles, como Daniel Mancilla, como John Armando, y esperemos que ustedes mismos nos recomienden con demás personas para que cada vez seamos una familia más grande. Claro que sí. Yo creo que vamos a coincidir en que cuando se trata de historia, cuando se trata de geografía, nosotros somos apasionados
y somos fanáticos, entonces nos metemos en ese cuento de una forma diferente. Y hoy la historia nos llama, nos convoca, y nuestro amigo Brian, el gran Brian, el lado del buen humor de este programa. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te va? Viejo querido, viejo adorado, ¿cómo vamos? A Muy bien. Osquita, a Berna, a Don Pacho que por ahí se fue a hacer, Una quién sabe, no se sabe, no se sabe. No, hombre, siempre es un gustazo aquí compartir con usted. Pacho querido, siempre es un gustazo compartir con ustedes. Un saludo, me uno ahí a los ciberespectadores que se van uniendo, a los fieles, a Liliana, a Jumpy, a Mejía, Daniel Mancilla. Nos dice David Arango, hola, hola David. Hola, David, un abrazo para David. Eso, David, hola. Espero que ya sepa qué hacer por acá. David fue el que... no, pero ese no fue el que dijo la otra vez que no sabía qué hacer acá. Bueno. David, olvida eso. No, vamos a disfrutar el programa y a conversar un ratico sabroso. Hey, un abrazo especial para Jerónimo, que también está por ahí. Dice Claro, Jerónimo. Un abrazo. Una radical novedad, Jerónimo, saludando, hermano. Eso significa que vamos bien. Por eso hice el paréntesis, porque no se puede dejar escapar. Y Caterine Suaza, un abrazo, nuestra compañera Caterine, a John Armando, Liliana, hola, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande. A John Armando, a Jerónimo, bueno, a toda David, a Cristian, a los que nos vamos a reunir hoy aquí a hablar de este tema. Bueno, antes de empezar, muchachos y compañeros, muchachos y muchachas, para que no me vayan a criticar por ahí. Todas y todes. Bueno, quiero leer. Cuidado que no nos metamos en camisa de fuerza, muchachos. Por eso hago la aclaración. Quiero leerles una pequeña reflexión que hice sobre la guerra, ¿cierto? Entonces, como ustedes bien saben, nosotros vamos a colocar la lupa sobre esas implicaciones de la guerra, sobre todo en el fútbol a lo largo del siglo XX. Y pues, obviamente, van a decir, bueno, es que la guerra no solamente toca el fútbol, sí, toca muchos escenarios, pero aquí hablamos de fútbol, señores. Dice, el ser humano lleva milenios yendo a la guerra por diferentes causas: territorios, recursos, poblaciones, religiones, pasiones, y a veces simplemente por su violencia inherente o su sed de venganza. Desde antaño, el hombre trata de someter a sus adversarios mediante el desarrollo tecnológico de las armas, la elaboración de tácticas y estrategias más sofisticadas o la superioridad económica. La historia de la humanidad está unida inextricablemente a las guerras y a las armas. En estos escenarios de confrontación, el poder acude presuroso a todas sus cartas, y es así como todos los aspectos de la sociedad se han visto incluidos en las dinámicas de la guerra. El fútbol, por supuesto, como aspecto fundamental en el mundo, no ha sido la excepción. Las garras de este monstruo se han posado sobre él y dejan y seguirán dejando sus aborrecibles legados. No obstante, en su paso destructivo, hasta el lenguaje metafórico se ha incubado en él, y hoy escuchamos simultáneamente al rodar de la pelota palabras como bombardeo en el área, ataque contundente, fusilaron al portero, el daño que produce el tanque, ataque aéreo. No es un chut ahora, es más bien un disparo o un misil, defensa del área, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera comentarles un poco la idea que hemos tenido. Vamos a divagar por algunos conflictos, algunos enfrentamientos. Quería contarles que un gran actor y un gran director de cine nos iba a acompañar un ratico hoy para mostrarnos su opinión frente a esa relación que existe entre la guerra y el fútbol, pero por obvias razones está muy ocupado en España
y obviamente pues en España en estos momentos creo que estamos amaneciendo, ¿cierto? El amanecer, y nos dejó este mensaje de una forma muy cordial, nos quiso escribir, nos quiso grabar un mensaje en donde nos explica lo que según él, o lo que considera es esa relación entre fútbol y guerra. Adelante, técnico. Estamos hablando de Ramiro Meneses, ¿no? Con la guerra, todo depende de cómo lo... Bueno, por supuesto que hay relación del fútbol con la guerra, todo depende de cómo lo interprete cada quien. Se trata de dos equipos en contienda, hay un ganador, un vencedor, hay un empate, algunas se pierde, otras se ganan, hay una lucha por el poder. Y hay unos espectadores que participan en ello. Hay una especie de circo viendo los espectáculos. Pero como todo es paradójico en esta vida y de libre interpretación, pues también cada quien verá cómo lo asume. Si lo asume desde el punto de vista de la guerra o lo asume desde el punto de vista del deporte. Bueno, no es, muchas gracias a Ramiro, un saludo ahí a Ramiro. No es fácil que un man de esa categoría se tome el tiempo de hacer su aporte, entonces lo agradecemos de verdad. Bueno, saludos. ¿A quién tenemos por ahí, muchachos? ¿Quiénes llegan? No, yo creo que ya hemos saludado a todos los que están por ahí. Los que están ahí. Igual bueno, vamos saludando ahí durante todo el programa. Y si pueden, denle compartir al enlace para que sus amigos también puedan ver y entrar y curiosear. Claro que sí. Eso. La dinámica del programa, como siempre ha sido, es que giremos en torno a unas preguntas, y en torno a esas preguntas pues vamos a ir encontrando lo que para nosotros podrían ser las respuestas, o para los espectadores, los ciberespectadores. Entonces la dinámica del programa es que participemos, que quienes están en el programa también, incluso desde ya podemos ir empezando a comentar sobre qué esa relación que ustedes encuentran, así metafórica puede ser, entre fútbol y guerra. Yo quisiera empezar entonces la pregunta del programa. Hey, un momentito, acaba de llegar Don Edison Taborda, muchachos. El patrocinador. El patrón. Bueno, paren eso, pues, que llegó el señor del maletín. Él es el que se pone la manta en la cabeza. La confesión, él ha pagado los honorarios de los invitados, él trajo hoy a Ramiro, mantiene vivo el programa. Él tira la liga. Hay que decirles que un mensaje de Ramiro Meneses cuesta $400, y nosotros no nos valió nada, afortunadamente. Alguien hizo esa inversión. Bueno, ahí ya saludamos a don patrón. Don patrón. Sí. Para empezar, entonces, a darle como el contexto a este programa, quisiera tirarle la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿De qué forma las guerras modifican las estructuras sociales? Podemos hablar de efectos inmediatos o de efectos lejanos. ¿Quién quiere empezar por hacer un análisis a esta pregunta? ¿Qué pregunta, señor? ¿De qué forma las guerras modifican las estructuras sociales? Efectos inmediatos y efectos lejanos, obviamente, o efectos a futuro. Yo diría... Brian. Bueno, qué pena si le robé la palabra. No, Brian. Yo diría que ¿qué aspectos, qué estructuras sociales modifica? Modifica desde la mentalidad de una población que entra en guerra, modifica su cuerpo, ya todo es en función de un solo objetivo, ¿cierto? Es la guerra. Entonces, la gran mayoría de
participantes en una guerra son hombres, entonces en el hogar, ¿quién queda? Las mujeres, ¿cierto? Entonces, esas mujeres asumen los papeles que desenvuelven los hombres en el hogar, por supuesto. Entonces, el paisaje se modifica. Es una cuestión bien jodida que siempre va a traer cambios, efectos inmediatos y obvio, aún hoy recordamos cosas de las guerras mundiales y que son efectos más lejanos a largo plazo. Claro, cuando yo hacía la introducción hablaba de la sed de venganza, eso puede ser un efecto futuro, ¿cierto? Pacho. Bueno, realmente pues es una pregunta bien compleja, pero más o menos evidente, porque es que la guerra es una ruptura en todas las formas de desenvolver la vida, una ruptura en la economía, una ruptura en las formas de hacer política, una ruptura en las mentalidades, es cargar a un pueblo con la tragedia, es crear un círculo de venganza, pues es una lista interminable de sucesos que un país o un pueblo que padece, que sufre una guerra, no vuelve a ser el mismo, positivo o negativamente. Entonces, la guerra lo que hace es fracturar desde el interior toda posibilidad de tejido social, toda economía, toda forma de cultura, y por eso resistir desde la cultura, desde el entretenimiento a este fenómeno de la guerra ha sido una cosa muy bonita, porque la guerra acaba con muchas cosas, menos con la esperanza humana, menos con el espíritu de esperanza, y ahí es ahí con esa idea del espíritu de la esperanza donde va a emerger lo que va a ser el fútbol, lo que van a ser las artes. Entonces me parece que es un escenario bacano de conversar hoy. Exacto, y un dato a propósito de lo que Pacho decía, de ese asunto de que el hombre muere cuando le matan la esperanza, ¿cierto? Y entre todos los aspectos, o entre todos las cosas que se pararon en Europa, por ejemplo, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, hablo yo, el fútbol fue el último. Pararon casi todo, torneos, escuelas. El fútbol fue uno de los últimos aspectos que se paró, porque el fútbol le brindaba a ese pueblo esa dosis mínima de esperanza, obviamente de distracción, ya cuando se mira desde otro ámbito. Berna, ¿qué nos quisieras decir hoy? Venga, antes quisiera preguntar qué vamos a entender por esperanza. Cortico, no sé. Filosófico. La pregunta es seria o sí, marica, porque hay que esperar. O estás boludeando. Hermano, la esperanza, yo diría la eterna espera, la eterna espera. ¿Sí? Vamos a como un acto de fe de bien, o un acto de una prolongación de un sufrimiento o algo más. La esperanza es el cuerpo manifestado de una forma intermitente en la mente de un individuo que pretende alcanzar algún tipo de consolación ante un sueño o un ideal. Para mí la esperanza... Cálmate, Lacan, cálmate. Para mí la esperanza... Mesa 2020. Es la posibilidad infinita de pensar que las cosas pueden ser de otra forma. ¿Sí? Es como esa forma de anestesiar la realidad. Claro, esto es así, pero siempre la posibilidad latente, la infinita posibilidad de que sea de otra forma. Y por eso yo no lo asumo como postergar una tragedia o un sufrimiento. No, es, manica, yo sé que me voy a morir, yo me levanto todos los días, sé que me voy a morir, pero no por eso entonces voy a asumir la vida. No, me voy a echar a morir acá ya. No, la posibilidad de pensar que puede ser diferente. De hecho, gran parte de los filósofos asumen la existencia de Dios partiendo de este asunto de la esperanza, como es una posibilidad de mediar todas estas situaciones complejas que se nos dan en el día a día. Y como el asunto de mientras más conozco, menos esperanza poseo. Bueno, no se me vayan por otro lado. Ahora, con el permiso de Uber, con el permiso de Uber, antes de seguir con el tema, yo sí quiero saber quién es el amigo Pitágoras.
Miren el hermano, comentario de Juan Guillermo Villegas. Ojo. Juan Guillermo Villegas. Pues mira, ahí le puse el Pues, comentario. pero no sé todos si te muchachos. saluda a ti o a Pitágoras, que ya lleva muerto hace un poquito de rato. Pero lo que pasa es que yo soy la emulación de Pitágoras, muchachos. Ah, qué No, pena. mentira. Bueno. Un saludo un para abrazo Diego, grandísimo para mi amigo Juan Guillermo del Alma, hombre, hace mucho tiempo que no hablo con él. Vos tenés Juan muchos Guillermo. amigos del alma. Claro, tantos años Lo que viviendo. pasa en es que este yo mundo. quiero, lo que pasa es que yo quiero con el alma. Entonces, Ay, vamos, vamos, casi tan lindo, casi tan vamos a lindo como exigir, Falcao haciendo vamos gol. a exigir por parte de nuestro amigo Brian y su gorra con la estrella roja, vamos a exigir que le diera palabra a Berna, que deje hablar a Berna. Berna, bien puedes, Berna. Hombre, ya lo hemos reiterado en varias circunstancias y momentos del programa y hoy no es la excepción, y ya creo que si los espectadores han estado siguiéndonos durante los programas anteriores se habrán dado cuenta que somos reiterativos, corrijo, en el asunto de que el fútbol no es solamente un deporte, hay algo más, y el fútbol es un reflejo de los imaginarios sociales de la sociedad, valga el pleonasmo, además es un reflejo de todas las dinámicas culturales, y en este sentido el fútbol no puede ser ajeno a la guerra. Más adelante imagino que dentro de esta discusión se pondrán algunos ejemplos bien prácticos de cómo el fútbol se presenta, porque la gente podría decir fútbol y guerra, eso no va. Claro que sí, claro. Pero ¿de qué forma modifican las estructuras sociales? Hombre, todas. Primero que todo, las guerras no siempre se hacen porque las opiniones sean disímiles entre sí. A veces simplemente se hacen por interés. ¿Y eso qué hace? Eso impacta directamente el tejido social. No vamos lejos. Hay una guerra que se está dando en este mismo momento y que es una guerra que es consecuencia de hechos atroces y de momentos históricos desde antes, que llegan al estallido. Si algunos se preguntan cuál es, Pachito, ¿cuál es la guerra que está en este momento en el fervor? Armenia-Azerbaiyán. Y eso no es como que un día Armenia se levantó con ganas de bombardear, no, eso tiene un recorrido y tiene un asunto que va haciendo énfasis y va golpeando. Entonces, ¿de qué manera? Toda. Inclusive, podría arriesgarme a decir, y si mis compañeros no están de acuerdo, que la guerra en momentos ha sido necesaria, inclusive para el avance de la sociedad. Pragmáticamente. Mucha gente es feliz poniéndose una camiseta Boss o usando unos tenis Boss. Pero ¿de dónde viene Boss? ¿A quién vestía Boss? Pero no lo saben, ¿cierto? ¿Por qué surgió? ¿Por qué tiene tan buena calidad en sus telas Boss? Yo no sé, que nos diga Uber, que maneja la marca. o tomándose una aspirina Bayer. ¿Cierto? Exacto, tomándose una aspirina Bayer. Y ya sabemos los antecedentes. O manejando un carro Ford. Entonces, ¿de qué forma? Yo diría que la respuesta es de forma absoluta. Volkswagen. Exactamente. Bueno, Vea, muy bien. Qué pena, antes dale, qué pena Pacho. interrumpirles. Dale, Pacho. Mire cómo es el asunto del fútbol, que a pesar que en este momento Azerbaiyán y Armenia están en guerra, tuvieron fecha de la Liga de las Naciones y han jugado. O sea, para que pare el fútbol tiene que ser una cosa de dimensiones desproporcionadas, como lo la pandemia. Realmente, para que paremos el fútbol es una cosa. Imagínate, Pacho, que ahí dentro de esa lógica que vos planteas, ni siquiera la gripe española por allá en el 18 paró el fútbol. No. 19, y esa pandemia fue mucho más radical que esta que tenemos hoy. No, y los momentos que el fútbol ha parado es porque, puta, o sea, ya es de algo demasiado denso. Hay que parar, o sea, tiene que darse, que ahora veremos otro efecto, ¿cierto? Bueno, terminemos con Oscar rápidamente para que pasemos a... Uber, mira, sí, cuando vos planteas la pregunta de qué forma las guerras modifican las estructuras sociales, bien sea de manera inmediata o con efectos lejanos, yo lo relaciono, ¿sabes con qué? Con el asunto de los nacionalismos. Creo que los nacionalismos se fortalecen o se van a deteriorar en torno a estas guerras. Mire, por ejemplo, y las más clichés, pues, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo van fortaleciendo sus nacionalismos, cómo la primera deja ese periodo entre guerras entre el 18 y el 39, y qué es lo que causa, bueno, son muchos los factores que causan esa Segunda Guerra Mundial, pero yo me atrevería a decir que uno de los más relevantes es el nacionalismo, y ese nacionalismo
si bien ya se da desde todo el siglo XIX, sobre todo pues en la segunda mitad del siglo XIX, esa Primera Guerra Mundial termina de fortalecer muchos nacionalismos. Algún día mencionamos eso acá y hablábamos de los clásicos, de qué interpretamos nosotros como un clásico. Y por ahí algunos de acá planteaban el clásico Perú-Chile. ¿A raíz de qué sale eso? ¿Eso por qué se hace un clásico? Porque a mi juicio, en cierta medida, tiene cierta estructura de nacionalismo. Y ese nacionalismo se fortalece a través de una guerra que han vivenciado esos dos. Por supuesto. Bien, por ahí nos dice Daniel Mancilla, el fútbol es tan pasional que detonó la guerra de fútbol entre Honduras y El Salvador. Yo creo que ya más adelantico le podemos dar una miradita, ¿cierto? Es posible que le demos una miradita a ese acontecimiento específico. Un saludo para el señor Fabio Cardona, que también nos está viendo en este momento. Y pasamos entonces a una segunda pregunta que la voy a tirar ahí para que los espectadores también, los ciberespectadores también participen y obviamente para que nosotros, dentro de nuestra percepción de la historia, le demos ya un análisis más contextual con respecto al fútbol. Entonces dice, ¿es el fútbol un escenario metafórico de la guerra? ¿Es el fútbol, muchachos? Encontramos en las dinámicas del fútbol, dinámicas de la guerra, así sea de manera metafórica, no sé, me dirán ustedes. Yo quisiera preguntarle a Pacho, ¿qué dice Pacho? Doblemente sí, realmente, es más, creo que tengo un escrito que hace rato estoy por compartirlo con ustedes, que es acerca de esa metáfora del fútbol y la guerra. Paul Auster en el 91 escribió una columna para El País que la reprodujo El Espectador, que hablaba del surgimiento del fútbol. Y hay uno de esas leyendas urbanas de que el fútbol surge en los campos de Inglaterra en un enfrentamiento entre ingleses y daneses, y que con la cabeza de uno de los reyes, creo que fue danés, que empezaron a jugar, y que a partir de ahí se empieza a estructurar alrededor del fútbol un asunto, un escenario simbólico que va más allá de los 90 minutos, ¿cierto? Los trapos, los cantos, los bombos, la actitud, el lenguaje que vos hablabas ahorita. Entonces, lo que se va volviendo el fútbol es un lugar simbólico en donde descargar ciertas emociones políticas, y que muchas veces esas emociones políticas son tan fuertes que desbordan el escenario del fútbol y nos llevan a guerras. Mancilla hace el caso de la guerra de Centroamérica, pero ahorita más adelante les voy a contar el caso de la Yugoslavia, por ejemplo, que una patada va a ser el inicio de lo que será más adelante la guerra de Yugoslavia. Sí, y así tenemos infinidad de casos. Entonces, que si el fútbol es un escenario metafórico de la guerra, total, el fútbol es político y ahí incluimos ese asunto de la guerra. Aunque los mercaderes del fútbol hoy por hoy nos quieran hacer pensar que no hay nada de político en el fútbol, no, sí, hay un asunto político, hay unos colores, hay una identidad y hay unos asuntos. No en vano, yo, mi color, mi mestizaje, yo no podría ser hincha de River, yo no podría hinchar por River. Yo soy de clase popular, yo soy de lo que llamarían esos bolivianos, ¿cierto? Entonces, vea que uno también se va identificando con esos principios. Sí, claro. Y yo diría que antes de eso, de ser el fútbol la metáfora de la guerra, podríamos decir que es el juego una metáfora de la guerra, ¿cierto? El fútbol como juego pues lo representa, pero vámonos a los mayas, ¿cierto? Vámonos a los mayas cuando jugaban a la pelota, en el juego mostraban, ejemplarizaban a todos aquellos que se pusieran en contra, ¿cierto? Cuando jugaban, obviamente jugaban por no morir. Vamos con Oscar. Uber, totalmente. El fútbol va a ser un escenario metafórico de la guerra. Va a ser uno. Pacho planteaba por ahí algunos aspectos que son metafóricos. Yo también pondría ahí, por ejemplo, los uniformes, los escudos, los colores, la celebración. Hace unos días hablábamos de la celebración de el águila bicéfala. El águila bicéfala. Hizo Sherdan Shack City. Perteneciendo a un país que ni siquiera pues, está representando su nacimiento. Entonces, efectivamente, para mí, sí, el fútbol es un escenario metafórico, y también este primer aporte hablaba de
Pacho ponía a colación la patada. Una patada, ¿cómo puede desatar una guerra? Mi pregunta es, aunque otros deportes también puede ser una metáfora de la guerra, no sé hasta qué punto podría un malentendido en básquet, en béisbol, yo qué sé, generar, y lo pasa, claro que sí pasa. La vaina es que el fútbol calienta mucho más ese escenario. No, pero los olímpicos, lo que son los mundiales y los olímpicos son una cosa fascinante, porque los olímpicos en muchos deportes de fondo recuerdo 2016, Olímpicos de Río, semifinal Argentina-Brasil de baloncesto. Eso fue un partido a muerte. Yo no sé si alguno de ustedes haya visto. Sí, Pacho, los olímpicos es otra cosa. Los olímpicos han sido los únicos que no han parado desde que comenzaron. China, ni por guerra ni por nada. Desde la maratón de Hungría, la Unión Soviética, hay un partido de waterpolo, ¿cierto? De waterpolo, creo que es en las Olimpiadas del 56, las Olimpiadas del 60, no recuerdo bien. Para los húngaros el waterpolo es un asunto de identidad. Se ponen a pelear en la piscina húngaros y soviéticos y derraman sangre, manchando así el espíritu olímpico, y que muchos años después tienen que volver a hacer ese partido, ya con ellos ya viejos, como el partido de la reconciliación. ¿Y por qué se van a dar durísimo? Porque en ese momento de la historia la Unión Soviética está invadiendo con tanques Budapest. Entonces vea que, claro, el fútbol yo creo que lo hace más latente, pero lo que es los olímpicos, el juego, lo decía ahorita Huizinga, el juego es un escenario simbólico que pone en evidencia muchos asuntos del ser humano y de la sociedad. Sí, es evidente que en los olímpicos siempre lo han dicho, los que compiten, que no se compite ni por dinero ni por trofeos, ¿cierto? Se compite por honor. De hecho, Uber y Pacho, bueno, Berna y Brian, mírate cómo es la lucha Estados Unidos-China. O sea, una cosa por el medallero. Exactamente. Bueno, yo quiero invitar a los cibernautas, que hay varios por ahí que nos están viendo, a que también se arriesguen y participen. O sea, la opinión de ustedes también es muy importante para nosotros, de qué manera ustedes entienden esa metáfora entre fútbol y guerra. Vamos a mandar un saludo cortico. Dale. Es un saludo doble a la Morita también, que parcha siempre con nosotros. También. Un saludo doble para la Morita. Sí. En sesión de saludos, un saludo para el gatico que nos está viendo, un saludo para el 70, para la mosca. No, mucha gente. Muy bien. Mi amigo Julio. Yo pienso que una de las mayores metáforas de la guerra es el director técnico. ¿Quiénes son los que programan todos los ataques en una batalla? Yo lo decía ahorita. ¿Dónde están esos que programan eso? No son los que van y se enfrentan. No son los que van y luchan, no son los que van y se enfrentan a los que tienen el uniforme de otro color, ni los que cargan los otros símbolos, son los técnicos. Y si se pierde la batalla, ¿es culpa de los soldados muertos? No, le cae la culpa sobre el que está, y por eso en los libros de historia aparecen los nombres de los generales. Pero hecho, si un muerto es bien pechifrío, también se le tira. Es que no pueden haber soldados pechifríos, además. De hecho, entonces, además, ¿cómo se hace una táctica de guerra? Hay un tablero donde dibujan el campo de batalla y empiezan a pensar en las estrategias y el ataque. ¿Y qué piezas tienen a la mano? ¿Qué pasa en el fútbol? Lo mismo. Y además, los mejores directores técnicos, y ustedes lo saben, los mejores directores técnicos son los que son también motivadores personales y manejan inteligencia emocional ante sus jugadores. Grandes ejemplos, Bielsa, donde lo pongan, algo hace con el equipo. Miren con el Leeds, ¿qué está haciendo? El Cholo Simeone, mal o bien, como el Cholo juegue o no podemos discutir que como técnico es un gran motivador. Te coge un jugador, te lo pone en un nivel exagerado. Miren Griezmann, que ya se apagó, pero cuando lo tenía el Cholo, lo tenía como la figura más impresionante de todos. Esa me parece la metáfora más grande. ¿Quién, Oscar? ¿Quién? Osorio también los motiva mucho. Espérate, pero a Baldomero Perlaza como que no lo está motivando. No toques esas fibras. De hecho, lo que está diciendo Berna, Uber, si me permitís, lo que está diciendo Berna, todos esos conceptos los expone Sun Tzu en el arte de la guerra. Sí. ¿Quién gana? De la mejor estrategia, el más silencioso gana,
un gobernante que tenga motivados a sus soldados siempre va a ganar. O sea, miren cómo la relación, ese man haber tirado ese texto, 500, es verdad. 2500. No es gratis también, por ejemplo, en las ruedas de prensa, el que sale es el técnico. Brian, Ni un jugador, solo Un jugador. nunca 3, 4. Qué pena, Over. Arroba, Me voy. No, quédese, hombre. Listo, Bernard, me quedo, parcero, me quedo. Te avala el comentario. David Palacio Yo dice, quiero hacer mención especial a la foto de David Palacio. David Palacio dice, yo soy Miremos en director pantalla. técnico, Ey, yo soy pero- director técnico y avalo eso que está diciendo. Viviana dice que está viendo el programa. Juan Guillermo dice, está muy buena esa posición. David dice que charla tan interesante. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, el micrófono es todo tuyo, amigo Brian. No, ya no tengo nada más que decir. ¿Ya para qué? Ya para qué. Brian, el fútbol es un escenario metafórico No, de la guerra. pero, ¿qué más puedo decir a lo que ya han dicho mis compañeros? Su posición. Sí, es una representación pues es una extensión del poder, también desde extensión la del conformación, desde los equipos, ¿cierto? El poder adquisitivo. Yo tengo mejor ejército que el rival, ¿cierto? Mando mis mejores soldados al frente a ganar. Por Siempre. supuesto. Es verdad. Obviamente sí es una representación. Yo creo que dejamos pasar muy de largo el aporte de David Palacio, que muy interesante, muy sabroso cómo va relacionando esos conceptos de espacios, de replegarse, de contragolpear, cómo lo relaciona con el fútbol y la guerra, más o menos como vos lo planteabas ahorita en tu escrito al inicio, cómo se toman conceptos de esa guerra en el contexto Y la futbolístico. necesidad de los héroes. Es de un más, equipo. uno no habla ni siquiera de contraataque. Y entonces todo ese discurso del contraataque, hombre, por favor, vigencia toda la del caso. Sí. Pachito, y Guerrero. háblame de 11 líderes en la guerreros. cancha. Bueno, Háblame de los líderes en la cancha, lo mismo sí, que los héroes en la guerra. Vos liderazgo, necesitas una cabeza que te diga, vamos todos, y no tiene que ser el técnico, tiene que ser uno que te muestre Puede la- ser Un líder el dentro de más la cancha. viejo, no tiene que ser el que más corre, no tiene que ser el que más visiona. exactamente. Bien, todos los que no sean Messi. Y los partidos ganados son batallas ganadas, ¿cierto? Los partidos. Ya empezó a ver Napoli. Bueno, muy bien. Ya no. Muchachos, es evidente que coincidimos unánimemente en que el fútbol es una metáfora, y vaya metáfora, de la guerra, ¿cierto? Pero ahora bien, vamos a meternos ya en el terreno que nos compete respecto al programa, y es el asunto de analizar, ejemplarizar esas metáforas, ¿cierto? O bueno, no esas metáforas, sino esos efectos que la guerra ha tenido en el fútbol. Entonces, esa tercera pregunta dice lo siguiente: según usted, ¿cuáles son los conflictos más relevantes en el siglo XX en tanto a su influencia en el fútbol? ¿Cuáles son los conflictos más relevantes del siglo? Sabemos que el siglo XX ha sido una amalgama de conflictos, de confrontaciones, de guerras, que incluso, si usted se pone a analizarlas cronológicamente, no parecieran ser aisladas, ¿cierto? Es una colcha de retazos que tienen correlación indiscutidamente, pero hay conflictos que nosotros podemos ver que han tenido una influencia, o por su importancia, ya sea en la historia del mundo o en la historia del fútbol. Entonces, ¿qué conflictos podríamos analizar, muchachos? Yo me refiero, para empezar, yo diría, es inevitable no hablar del siglo XX sin hablar de la Gran Guerra, ¿cierto? De la Primera Guerra Mundial. Y yo le preguntaría a Oscar, por ejemplo, ¿tuvo la Guerra Mundial alguna influencia en el fútbol? Mira, hombre, Uber, yo creería que más bien el fútbol tiene una influencia, porque a diferencia de pronto de los Balcanes, a diferencia de otros conflictos, no sé, de pronto Vietnam, a diferencia de otros conflictos, se han dado, o ese detonante ha sido de cuenta del fútbol. Yo Oscar, más bien permítame, Oscar, ubícame
históricamente a la gente en el periodo de Primera Bueno, Guerra. cuando hablamos de la Gran Guerra, estamos hablando del periodo comprendido entre 1914 y 1918. Ajá. Esa Gran Guerra se le conoce así porque pues hasta el momento, y sobre todo pues ese siglo XIX, había asumido guerras entre 2, 3, 4 naciones, pero no una guerra que abarcara todo un continente. Le conoce la Guerra Mundial porque pues, básicamente el mundo en el ámbito o en el contexto económico era Europa, entonces por eso le conoce como la Guerra Mundial. Y porque además de eso va a participar otros países de otros continentes que van a apoyar la guerra, entonces ahí ya se le empieza a dar ese contexto de guerra mundial. Además, Oscar, permíteme, imagínense ustedes la magnitud de la Primera Guerra Mundial con las posibilidades tecnológicas y armamentísticas del día de hoy. No, hermano. No, pero... Ahí sí, como diría... ahí sí, como dice Oppenheimer, no seamos anacrónicos. Estuviéramos con taparrabos y flechas. Y la Tercera Guerra Mundial se pelearía con palos. Sí. Y siendo esa Primera Guerra Mundial un problema familiar. O sea, siendo la Primera Guerra Mundial un conflicto que podía solucionar en una reunión familiar. Venga, limemos asperezas, ¿cuál es el güiro entre ustedes? Pero no, como eran con familia con poderes extravagantes, vea lo que pasó. Y entrecruzadas por unos nacionalismos latentes, además, que dan ese asunto, que efervescen más el asunto. Bueno, entonces dejemos a Francisco Javier a un lado y vamos a ver los efectos de... bueno, entonces yo creo que no en vano, una guerra que deja alrededor, pues porque los historiadores tampoco se ponen muy de acuerdo, alrededor de 10 millones de muertos, 8 millones de desaparecidos, una cosa jodidísima. Podríamos hablar de qué está pasando con el fútbol en ese momento de la guerra. Bueno, con el fútbol en ese momento de la guerra apenas están surgiendo las primeras ligas en Europa, pero ya hay cierta, concepto de Berna, cierta efervescencia por el fútbol. ¿Qué pasa con el fútbol? Yo quisiera vincular esto, porque es que, como dice Uber, llevemos eso al plano de hoy, pero llevemos el plano de hoy allá. ¿Qué pasaría con el fútbol tan jodidamente comercial como es hoy en 1914? Y aún así, es que, muchachos, estamos hablando de 100 años, aún así hubo ligas que no pararon en Europa. O por ejemplo, la liga inglesa trató de no parar y viene a parar. El torneo del 1914 se juega, el campeón es Everton, se juega hasta 1915. Entonces, ¿cómo una liga de estas logra eso? O como una guerra, a pesar de que todo el mundo estaba yendo para la guerra, se logra esto. Hay otras dinámicas o de pronto datos curiosos que uno podría tener en cuenta, y es el fortalecimiento, en algún momento lo mencionamos acá, el fortalecimiento del fútbol femenino. Resulta que todos los equipos se dicen, no, papá, usted no puede seguir. Bueno, y la decisión de mandar los jugadores a la guerra las tenía el club. O sea, miren cómo predominaba el fútbol y el poder ya económico que se va dando. Hoy en día vos vas viendo que también el fútbol tiene un poder económico tremendísimo. Entonces en 1914, como el fútbol ya va teniendo el poder por encima de los gobernantes. Y no, ¿quién decide quién va a la guerra? El presidente. ¿Y saben por qué empiezan a mandar a los jugadores a la guerra? Por ese escenario social que hablábamos ahora, ni siquiera porque, porque el pueblo empieza a catalogar estos equipos. De hecho, hay por ahí un equipo, el Bradford City, que lo llaman traidores. Y quedó con esa chapa mucho rato. Traidores porque no mandó el equipo a la guerra, y resulta que lo manda a la guerra y pierde 6 de los jugadores, los matan en la guerra. Entonces, miren cómo este escenario toca las fibras del pueblo. Uy, este equipo no mandó a los jugadores a la guerra. Por supuesto. Bueno, Oscar, entonces, ¿vas a terminar? Para que no se haga muy tedioso el asunto, vamos de pronto compilando aportes. Sí, bueno, listo. Dice Oscar. ¿Cuál? Dice David Palacio. Tírate la que está en la portería, mientras Uber saluda. Dice David Palacio, un gran enfrentamiento tanto en la cancha como en el campo de batalla es el Argentina versus Inglaterra. Yo poco podría aportar de ese conflicto. Ustedes que saben más del tema, supongo que podrían profundizar más en el tema.
Bueno, el de Argentina contra Inglaterra, todos sabemos que tenía un evento que era el detonante y era esa lucha por el territorio. Bueno. Uber, y los efectos colaterales que eso trajo, cómo Chile se le tuerce siendo vecino a Argentina y quedan con un guiro ahí entre ellos dos. Miren, esto es, los jugadores de fútbol bien sabemos pues que esa Primera Guerra Mundial estuvo mediada por dos armas que a la final no fueron tan letales como se esperaban. Una de ellas es los lanzallamas, que previo a la guerra se decía, uy, los alemanes tienen lanzallamas, los ingleses tienen lanzallamas, una cosa jodidísima, pero no iba a ser tan exitosa porque el poder de destrucción es muy cerquita. Básicamente le tenés que llegar al enemigo para quemarlo. Entonces no iba a ser tan exitoso el lanzallamas. Pero y el otro, quien moría quemadito, qué pesada. Sí fue exitosa en el caso. Sí, bueno, ese lanzallamas hizo diabluras en muchas guerras, incluyendo a Vietnam. Y el otro, Uber, eran las llamadas armas químicas, claro, que tampoco fue que los gases venenosos, que básicamente vos trasladas eso al hoy y es un gas lacrimógeno, casi pues, habiendo algunas excepciones. Pero no. Esos gases, esas armas químicas de la Primera Guerra Mundial son una cosa loquísima porque era una vaina sin precedentes y que no tenía la más mínima regulación. Por ejemplo, ese gas mostaza que le echaron los italianos a los etíopes cuando intentan invadir, era un gas que les destruía los pulmones y les destrozaban los pies. O sea, el nivel de esas armas químicas. Pero bueno, yo creo que no es la discusión en este caso. Perdón, Oscar, te pido perdón. No, está bien, Pacho. A lo que yo me refiero es que no era la cotidiana, pues. No es la cotidiana. Todos los gases, porque muchos fueron un fracaso. Claro que si vos llevas eso a las trincheras allá en Bélgica, jodidísimo. Te mandaban algo y allá quedabas. Fracasabas. Sí. De hecho, las pruebas que se hacían con los caballos, imagínate la corpulencia de un caballo y en 3 minutos lo dejaba tirado. Yo me refiero de pronto, Pacho, no me malinterpretaste, es que no era la fuerte pues de la guerra. Entonces acá, en medio de ese escenario, se muestra cómo los jugadores, no, hay que parar el fútbol, porque de pronto nos cae un gas químico. No lo paremos, usemos máscaras y jugamos con máscaras. Muy interesante pues esta foto. Sí, efectivamente. Incluso uno podría relacionar esto, hoy en día, plena pandemia, la necesidad de usar tapabocas, te vas para una cancha de fútbol hoy en día y nadie está con tapabocas porque importa más el fútbol que lo que pueda pasar detrás de eso. Por supuesto. Bueno, Oscar, nos dice Daniel Mancilla, y está interesante el aporte. ¿Ustedes imaginan qué habría pasado si Chris Waddle no hubiese votado su penalti en Italia 90 e Inglaterra si hubiera llegado a la final contra Argentina? Bueno, es Dios mío. Otros 2 de Maradona. Hubiera sido algo. Más fácil pierden con los alemanes que con los ingleses. Es que hay partidos que no se pueden perder en la vida, pues eso sí es clarísimo, ¿cierto? Yo creo que ahí sí hubieran hecho matar más fácil. Bueno, a propósito de esos partidos que no se pueden perder en la vida, saltémonos un poquito a lo que yo siempre he considerado, y en el aula lo he dicho mucho, la continuidad de la guerra. Más que una segunda guerra mundial, que efectivamente figura como una segunda guerra mundial, fue la continuación de la primera, hermano. Es que eso era inevitable, ¿cierto? Eso es un guiro, mal solucionado. Eso es como que intentamos solucionar un problema y lo que hacemos es que Oscar me coja más rencor a mí hasta que el man se le estalle la pepa y me mate. Pues, ese ibuprofeno y... Exactamente, las consecuencias de una paz mal firmada, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto que podríamos seguir analizando, se tiene que decir que, a ver, Hitler nunca fue ajeno al fútbol, de hecho le gustaba el fútbol, pero a pesar de eso él decía que el fútbol era para niñas, que el fútbol era un deporte para hombres, poco hombres, decía mi amigo Hitler. Y el equipo al que él seguía era el Schalke 04, porque según Hitler, decía que señor,
Él seguía al Schalke, pero no le metió plata al Schalke ni le metió mano al Schalke como en otros países. No, no, Y compró la liga. claro que no, ¿cierto? Bueno, está bien. Y la patrocinó. Y el férreo, el equipo férreo acérrimo enemigo del Schalke, ¿cuál es? El Borussia Dortmund, el Borussia. Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Pero el Eran los Borussia equipos. por una Pero no cosa en tanto el particular. Bayern Múnich. El Pero Borussia sí por una estaba. cosa en particular, porque es que el Borussia es el equipo de la clase obrera alemana. Correcto. El Borussia bueno, en Que fin, llevan entonces, su nombre, dato curioso, como seguidor del Borussia, llevan su nombre un A pasado Marco histórico, porque es que Sí. Borussia significa Reino de Prusia. bueno, vamos a adelantar. Entonces, En latín. sí. Entonces, muchachos, Ven a hablar a Güero. En la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente el fútbol sufre unas afectaciones terribles. Estamos hablando desde 1938, porque fue cuando finaliza el Mundial, ¿cierto? Cuando finaliza ese Mundial y queda campeón Italia, creo que es, ¿cierto? Resulta que en 1938 ya Hitler tenía montado toda su estrategia y Hitler pide a Alemania como sede del Mundial de 1942, ¿cierto? Hitler dice, o sea, muy en el fondo Hitler sabía que iba a haber guerra, pero él sabía que el fútbol era una herramienta fundamental para distraer. Ok, entonces en Europa, el fútbol no va ajeno a los dictadores en Europa. Los dictadores lo usaban como distractor ante las atrocidades cometidas por sus regímenes. Por eso, a toda costa trataron de defender la continuidad de las ligas e incluso el desarrollo de la Copa Mundial de 1942 en Alemania posiblemente la tenía pues estructurada Hitler. Muchachos, de este periodo, a pesar de que por ejemplo Inglaterra fue el último país que que paró el fútbol, y vamos a ver en una imagen que hay por ahí del Old Trafford destruido, le tocó porque Hitler fue y bombardeó allá todo lo que se encontró, incluyendo los estadios. Los países se negaban rotundamente a parar las ligas y los dictadores obviamente estaban detrás de todas esas decisiones porque decían, mientras exista fútbol, nosotros vamos a tener un distractor. Pero a pesar de que hubieron tantísimos, ahí está el Old Trafford bombardeado en 1942, 1943, después de que Inglaterra por fin entra en guerra, después de esa pasividad que tuvo, llega y aparece un evento que es el evento creo más relevante de esa Segunda Guerra Mundial o de ese periodo de Guerra Mundial, que es el Partido de la Muerte, del que ya habíamos hablado antes. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que Hitler va invadiendo, entonces en Polonia saca un equipo, en Francia saca otro equipo, y en Alemania los nazis sacan otro equipo, y en Ucrania, obviamente cuando invade Ucrania, pues empieza para distraer a toda esa gente que quedaba deambulando bajo los efectos de la guerra, empieza a hacer unos campeonatos. En Ucrania existía un hombre llamado Kurdik, que era un panadero. Hombre, ese panadero hincha nacional. Ese panadero era fanático del fútbol. Y al otro día no abrió la panadería. Y era fanático del Dinamo de Kiev y también del Lokomotiv. O sea, tenía algunos ídolos en el Lokomotiv, pero sobre todo el Dinamo de Kiev. Cuando Hitler entra, captura a casi a toda la población ucraniana y la mete en guetos, en esos guetos utilizados pues durante la Segunda Guerra Mundial. Luego cuando ve que se hace muy difícil sostener esta población, la deja deambulando por las calles. Este Kurdik él no sufre esos efectos porque Kurdik tenía orígenes alemanes. Entonces, como tenía orígenes alemanes, no fue ni encarcelado, ni le cerraron, ni le quitaron su negocio. Él siguió con su panadería y una vez deambulando por la calle se encontró al arquero del Dinamo de Kiev, que era su ídolo, lo encontró durmiendo en una acera, muriendo de hambre. Lo invita a su panadería y le dice, hombre, venga, yo le voy a salvar la vida. Y en medio de la charla le dice, yo soy fanático del fútbol, yo quiero que conformemos un equipo, ¿cierto? Un equipo con jugadores de alto nivel para que enfrentemos a esos nazis que andan dando espectáculo por todo el mundo. Efectivamente, ese arquero va y busca a otros 4 de sus compañeros junto con otros 2 compañeros del Lokomotiv y forman, como se dice, tremendo combo, ¿cierto?
forman tremendo combo. Hay un mito y es que se jugó solo un partido y que le dijeron tienen que jugar y perder. No, ese mito creo no, es falso, ¿cierto? Se hace un campeonato con 5 equipos, uno de Polonia, uno de Francia, uno de, no sé, Pacho me corrige, pero había uno de, creo que era de Yugoslavia, y uno de Alemania, de los nazis, y el equipo del panadero Cordy, que se llamaba FK Star, ¿cierto? FK Star. Bueno, pues hombre, estos manes comienzan a pegar de la pela a todo mundo, 6-0, 6-1, 7-2, 5-1. Entonces, claro, Hitler dice, o los nazis dicen, además eran, ese equipo del Dinamo de Kiev, eran rebeldes, ¿cierto? Eran rebeldes que no compartían absolutamente ningún... No quisieron hacer el saludo. Exacto, ahorita no compartían ningún pensamiento nazi. De hecho, cuando ya los alemanes dicen, bueno, estos manes hay que ganarle, y mandan a Alemania por un montón de jugadores profesionales y arman un super equipo, y les proponen jugar un partido, lo juegan en la Unión Soviética, en un lugar neutral, hombre, les metieron 5-3, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se detona el asunto? Que después de muchos partidos estos manes no les ganaba a nadie, que en ese partido, en el primer tiempo bajan los nazis armados al camerino y le dicen al FK Star, ustedes están jugando contra los nazis, ¿cierto? ¿Ustedes por qué están ganando? En ese primer tiempo iba, creo que 3-2 ganando el FK Star. Tienen que perder. Cuando vuelven a la cancha, el hombre, con más intensidad, y hacen el quinto gol, 5-3, y poco antes de terminar el partido, un jugador del FK Star se saca toda la defensa, se saca el arquero, y cuando ya estaba en el área, se devuelve y patea hacia, o sea, no quiso hacerles el gol como un gesto de humillación. Efectivamente, lo que decía Berna ahora es verdad, el saludo nazi no quisieron hacerlo. Después de severa humillación, pues los nazis lo irrumpen en la panadería, capturan al equipo, y ellos ya sabían cuál era su suerte. No ponen resistencia, efectivamente son fusilados, ¿cierto? Son fusilados todos, por eso se llama el partido de la muerte, pero también el partido del honor. Y hoy, por ahí hay una foto, hoy en el estadio del Dinamo hay un monumento a esos héroes que por encima de la vida pusieron el honor. Entonces, eso es un partido que ha sido, ¿cómo se sabe específicamente los detalles de ese acontecimiento? Hombre, porque esa noche en que los alemanes llegan a la panadería, habían 2 jugadores que no fueron a trabajar y se salvaron, y les contaron todo lo ocurrido. Entonces, en Francia el fútbol siguió, le tocó parar, en Inglaterra también, en Alemania no, porque Alemania estaba obviamente pues con esa dinámica de atacar, y pasa lo que ya conocemos como el partido de la muerte. Es una de tantas cosas y anécdotas en las que el fútbol se vio inmerso y que es bastante llamativo. Bueno, muchachos, después de dar un vueltón por la Segunda Guerra Mundial, ¿tenemos saludos por ahí o no? Señores. No. Vamos a mirar. Bueno, un saludo para Luis Durango, que también está viendo el programa, para Juan Duque, para Gaia Paz, que están viendo el programa. Un abrazo para ellos, y muy bacano que estén por ahí. Hay varios escenarios que deberíamos seguir. Pacho, ¿tendrías algo para eso? Claro, no se nos puede pasar por alto, a propósito del fútbol y la guerra, ténganse de las sillas, por favor, amigos blancos. A ver. Para los compañeros que de pronto no saben, aparato de guerra, aparato ideológico, el Real Madrid, ese equipo antes de Franco no era nada, ¿cierto? Y mire cómo utilizan un equipo, el fútbol, para demostrar la aparente grandeza de una España que ya estaba en la miseria respecto al resto del mundo. Pero como ese elemento es un asunto de guerra simbólica, de mostrarle al otro. Porque recuerden que antes de que llegara nuestro Franco Bahamonte, los equipos grandes en España eran el Bilbao, era el Levante de Madrid, el Levante, eran equipos de la provincia, pero no, el man tenía que hacer uso de su poder central y desde ahí imponerse.
Y dice También que el más grande del milenio. Franco amenaza a un equipo español para que se dejara ganar. Dicen que Franco era un Franco, hombre que... ¿por qué la rivalidad con el Barcelona? Franco no cazaba a los habitantes de Barcelona. Franco, catalanes. Mira, Franco dicen que era un hombre que veía fútbol en medio de los disparos de los cañones. Al man no le importaba a veces la guerra y procuraba porque el fútbol nunca parara. Ese fue uno de los que nunca dejó parar el fútbol. Y ese equipo es que el más grande del milenio. Chamberlain en Inglaterra, Hitler en Alemania. O sea, una cosa loca, ¿cierto? Muchachos, podríamos saltarnos de mierda, no es grande nunca. Podríamos saltarnos de ahí otro acontecimiento que para nosotros es muy especial, muy relevante, que es la guerra de Vietnam, ¿cierto? Y para preguntar sobre la guerra de Vietnam, ¿quién más que nuestro amigo Berna? Ok. Sí, obviamente. Bueno, la guerra de Vietnam. Esta tiene un subtítulo enorme encima y es la gran derrota de Estados Unidos. Encima de que es la avergonzada derrota, y además algunos llaman la guerra sin sentido, porque si uno se pone a leer hartamente sobre ella y se pone a investigar, realmente no podrías encontrar, o sea, obviamente sí hay un motivo, pues de fondo, que uno podría llamar entre comillas motivo, pero que realmente no justifica para ello. Por eso al final de la guerra, que fue bastante larga, los mismos americanos se preguntaban, pues como ellos se hacen llamar americanos, pues, ¿qué hacemos en Vietnam? Pues, ¿qué estamos haciendo en Vietnam? Y ahí fue donde Johnson, el presidente de ese entonces, dijo, no, pues que no estoy haciendo nada, y no se lanzó a la reelección al final, por lo mismo, por su impopularidad. Ahora, ¿cuál es el periodo de esta guerra? Listo, pues esta guerra se ubica, para ser más exactos, pongámoslo aquí en un dibujito sencillito, se ubica dentro de la Guerra Fría, ¿sí? En un periodo, pues no la Guerra Fría, sino el periodo de la Guerra de Vietnam, que queda dentro de la Guerra Fría, entre 1955 y 1975, es decir, abarca dos décadas muy importantes en la historia de Estados Unidos, que son los 60s y los 70s, ¿cierto? Por varias revoluciones que, bueno, ya muchos... Ahí sí que hubieron gases, ¿no? Ahí sí. Y pantano. Había una división, ¿sí? ¿Qué pasa? Se crea un ambiente de hostilidad entre dos partes, y para hacerlo rápido y no resumir tanto la guerra, entre la República de Vietnam y la República Democrática de Vietnam, con dos bloques, pues obviamente el bloque comunista, pues el apoyo de la República Democrática, y el bloque capitalista o democrático, como se hacían llamar a veces, que apoyaba a la República de Vietnam. Sí, en esta guerra que fue cruenta y bastante sanguinaria y que nos dejó algunas de las fotos más impactantes que uno puede encontrarse en la vida, como lo puede ser... Oiga, Berna, yo no sé qué sería de Hollywood sin la guerra de Vietnam. Por ejemplo, ¿o qué sería de los videojuegos como Call of Duty sin Vietnam? Sí. Entonces, rápidamente, nos puede dejar una de las fotos más icónicas que hay, y no mucha gente sabe que fue en esa guerra donde se da esta foto. Pues es una foto fuerte, pero puede mostrar la colación, y es cuando un monje, no sabría cómo pronunciarlo, diría Quan Duc, se autoinmola en Saigón como símbolo de protesta porque estaban prohibiendo la religión presente en Vietnam, ¿sí? Que eran budistas, y entonces él se inmola frente a en la capital como símbolo de protesta. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y el fútbol ahí qué pitos toca? Bueno, como fútbol en sí mismo sabemos que Estados Unidos no es un país futbolero, nunca lo ha sido. Ahora mismo lo están intentando hacer, llevando estrellas ya a punto de retirarse a su Major League, pero por lo demás no ha sido un país futbolero, más allá de que nos ha eliminado, ¿cierto? A Colombia alguna vez, pero no es un país futbolero. ¿Pero a qué nos lleva? Hay una anécdota que sucede allí en Vietnam, ¿sí? Para no hacer la cosa más larga. Y es que dentro de Vietnam hay un soldado británico que se llamaba, a ver, yo busco que el dato, no me lo sé bien, Niels Guy, que es un soldado británico que va a luchar en la guerra de Vietnam y era hincha acérrimo del Queen's Park Rangers,
¿sí? En ese entonces un equipo bastante respetado, hoy en día respetado por su historia, pero eran otros tiempos, ¿sí? Donde el poderío económico era distinto, los mercados de fichajes eran otra cosa, y pues tiene varios títulos el Queens Park Rangers. Lo que hace es que él nace en la década de los 40 y con 22 años pues ya está en América y lo mandan para la guerra de Vietnam, y él dentro de toda esta situación escribe una carta y la dirige a Londres, donde dice que si algún día, voy a leer literalmente lo que decía la carta, si algún día vuelvo a Inglaterra, lo primero que haré será ir a ver a mi único club, el Queens Park Rangers. Si alguien está leyendo esto y me quiere mandar fotos y noticias, lo agradeceré. Entonces, la carta pues fue publicada en varios lugares y le llega a las manos a un aficionado del Queens Park Rangers llamado John Wilde. Y John Wilde lo que hace es contestar esta carta con fotos del Queens Park Rangers y noticias de cómo iba en la liga. Entonces, luego pasan los años y el mismo John nos dice, responde pues en una entrevista que le hicieron, que era un sentimiento horrible entrar a un lugar que estaba siendo bombardeado y escuchar disparos y balas que pasan todo el tiempo, y no recibía correo de mis padres, le pedí a alguien que me enviara algunos recuerdos solo para mantenerme cuerdo. Creo que estaba en medio de un tiroteo cuando recibimos el correo y lo abrí. Fue una experiencia fuera de la mente. Las balas llovían alrededor de mi cabeza y allí estaba leyendo un programa del Queens Park Rangers y fue fantástico. Entonces, muchos años después, ellos nunca se encontraron, y de hecho el John Wilde nunca supo si Niels estaba vivo. O sea, él nunca se dio cuenta si estaba vivo y se quedó obsesionado y empezó buscando y buscando, y él decía, yo comencé a buscar en la lista de veteranos que habían servido en la guerra y no podía encontrarlo, pero su nombre era muy fácil de recordar, solo lo puse en Facebook una noche y ahí estaba. Mi esposa me preguntó qué me pasaba, por qué me vio llorando, le enseñé su foto y dije, he estado buscando a este tipo siempre. Realmente fue un momento que nunca olvidaré. Entonces, ¿cuál es la foto? La foto para el recuerdo es esta. El Queens Park Rangers se organiza para hacer este encuentro. Ellos nunca se habían visto en persona, ¿sí? Y el Queens Park Rangers organiza este encuentro, y por acá se las tengo. Y en un partido los reencuentran muchos años después a los dos, que no se conocían en persona, viendo cómo un suceso de estos basados en el fútbol, donde Niels lo único que soñaba era volver a ver al equipo de sus amores, y cómo el fútbol une a estas dos personas, y una anécdota que queda dentro de una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad. Muy bien. Efectivamente, Berna, la guerra de Vietnam es una guerra que... ¿Qué sería de los Simpsons sin la guerra de Vietnam? Que dejó una cantidad enorme. No tendríamos Forrest Gump sin la guerra de Vietnam. Mira, hay una cosa que se me olvidaba de la Segunda Guerra Mundial, y es que fue la única guerra que pudo detener el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol se detiene entre 1938 y 1950, que fue, cierto, por la guerra. Fue el único acontecimiento que logró detener el Mundial de Fútbol. Bueno, ahora sí, muchachos, vámonos a ampliar a otro territorio, a otro escenario, como fue lo que ahorita hablaba por ahí uno de nuestros cibernautas, esa guerra de Centroamérica, y lo que pasó con el fútbol, o lo que pasó con la guerra gracias o a consecuencia del fútbol. Brian. Me veo bien, sí. Sí. Prueba de calidad. Te ves y te escuchas bien. Siempre, man, siempre. Es innegable. No, hombre, por ahí ahorita ya lo mencionaron, no dieron pues como pie a eso, y fue las famosas guerras en las Malvinas, ¿cierto? Entre Argentina y el Reino Unido de los británicos. Hombre, fue más histórico, porque alegaban que esas islas en las Malvinas era una herencia que le tocaba a Argentina, después lo ocupó los ingleses, luego como allá eso fue en el 82 esa guerra, luego con la dictadura ya militar pues no estaba como tan bien, entonces se le despertó la chispa por ir a recuperar esas tierras.
mandó pues su ejército y les fue mal. Mucha gente moría de frío, de hambre. Entonces, por ahí yo leí algo hace unos días, de que cómo pensar, por ejemplo, ese año hubo mundial en España, en el 82. ¿Cómo pensar en fútbol si aquí nos estamos muriendo de frío y de hambre? Comentaba un combatiente que estuvo por allá y tenía mucho que ver. Y me pregunto aquí, le amplío la pregunta a ustedes, ¿quién eran los jugadores en tiempos de guerra? O sea, ¿de dónde venían esos jugadores en esos tiempos de guerra? ¿A qué clase pertenecían? ¿Eran obreros, privilegiados? No sé, me pregunto. Y les amplío la pregunta. Pero no para que la contesten ya encima enseguida. Entonces se crea ahí una disputa por el territorio y me atrevería a decir que no solo en fútbol se vive esta confrontación, sino que el espectro se amplía a todo el deporte cuando se trata de Argentina e Inglaterra. Se enfrentan esos dos, eso es a otro nivel. Sigue teniendo un peso histórico muy fuerte esa confrontación de hace tantos años en el fútbol, no solamente en lo político, ¿cierto? En el fútbol también, porque sabemos que el fútbol es un escenario que se va a lo político. Bueno, Pacho, ¿quieres decir algo? Vea, frente a esa idea pues de la guerra de las Malvinas, es una cosa muy loca. Primero, guardando las proporciones, es como si en este momento de la historia Colombia le declarara la guerra a Estados Unidos. Esa era la relación de fuerza Argentina-Inglaterra. Inglaterra con Margaret Thatcher, uno de los mejores ejércitos del mundo, peleando contra los argentinos que se creían europeos, pero que esa vez los ubicaron en el mundo y se dieron cuenta que vivían en América. Eso es lo primero. Y lo segundo, que por esas cosas azarosas de la vida, y eso es que hay gente que todavía no lo dimensiona. Claro, es que el asunto de lo de Maradona, del gol con la mano, es un asunto mal visto, mal hecho, pero en relación de lo que ellos sienten, a quién se lo hicieron y de la forma como se lo hicieron, ellos hacían la metáfora de eso era como robarle la cartera a la reina de Inglaterra, ¿cierto? Como, y en la cara. Pudimos robarle algo a los ingleses después de que nos habían matado a todos los pelados y después de todo lo que nos quitaron. Por eso ahora, ese título del 86 es una cosa sin precedentes y esa generación particular de argentinos es una cosa muy bonita que aún hoy, 30 años después, más de 30 años después, lo que sigue representando esa gente para los argentinos. Maradona, persona que toda la vida se identificó con Boca, pero no hay hincha de River que odie a Maradona. O sea, todo lo que significa Maradona para el pueblo argentino en términos, ese es su gran mariscal. Ese es el personaje que fue capaz de ponerse su escudo, su lanza e ir al frente. Y si nos matan bien, pero si ganamos también bacano, ¿cierto? Bacano ahí, Pacho, ponemos el mapita, ¿no? Para que la gente, porque hablamos de las Malvinas, hay que mencionar el nombre que tiene UK, claro, que es Falkland Island, pero miren la cercanía que tiene. Es que es más cerquita a Argentina. Inglaterra es lejos, es muy lejos. Está arriba, sí. Entonces, como para que los espectadores hagan una idea de por qué Argentina se pone en esta lucha, ¿no? Hoy es que Iluminame todavía se llaman Falkland. ¿Cierto? No, es que depende usted cómo las nombre. Los ingleses la llaman Falkland y nosotros los latinoamericanos, salvo los chilenos, la llamamos las Malvinas, ¿cierto? Porque los chilenos una cosa groserísima, de ahí sale ese tan enemistad entre ellos. Ajá, sí, y resulta que es que si usted se pone Chile está enemistado con toda Sudamérica. Realmente sí. Estas islas quedan en la plataforma continental de Argentina, o sea, por asuntos geológicos y geográficos pertenece a, pero sería el mismo caso de San Andrés con Colombia, ¿cierto? Más o menos, aunque teniendo Colombia unas razones históricas sobre ese territorio. Eso de los ingleses es un asunto de imperialismo. Lástima que ya para ese momento se habían llevado a Eichmann de Argentina, porque si no hubiera liderado esa... Creo también que esa disputa también es histórica, porque eso fue una herencia que le dejaron a Argentina, pero estos locos decidieron, ay, sí, vamos, pero allá hay unas islitas, no fuimos. Y como dice Pacho, les fue mal a los argentinos porque se creyeron ganadores y
Pero Inglaterra y se les mandó fue los buques, mijo. Pero los que decían que los creyeron, ingleses se parchaban y podían seleccionar a quién dispararle y a quién no. pero es que lo que hizo creer ganadores a los argentinos fue La el prensa. gobierno, porque a ver, es que el gobierno, lo particular de esta emitían guerra, propagandas. es que el gobierno estaba, marica, pero embalado, estaba perdido, y claro, nada mejor que usted justificar el poder que desde una guerra, o si no hablemos de Colombia, ¿cierto? La Sí. guerra es un vehículo legitimador de los poderes. Sí. Este man dijo que eso está como grave, venga, mandemos a esa gente. Así Y haya que crear obviamente- enemigos. Donde Y obviamente, pues Argentina casi nunca ha sido boyante en su economía en general, mandó a estos muchachos al sur del mundo, al polo sur, a pelear en tenis, en el fango, cuando los ingleses mandaban a toda su gente, pues imagínese usted cómo les No, pasa. pero hay que decir No, que le Argentina fue después, mal, de los años le fue 20, mal. Argentina después de los años 20 no dominó el mundo porque no quiso, hermano. O sea, con todo, con las posibilidades que tenía, más la llegada pues de alguna tecnología de Europa, claro, las dictaduras y todas esas dinámicas políticas, pero eso ya es cosa de otro asunto. Bueno, Leo, David Palacios dice, en palabras muy vulgares, en el fútbol como en la guerra siempre es importante mostrar quién la tiene más grande. Eso haciendo alusión al Real Madrid, ese comentario lo hizo cuando estábamos hablando de lo del Real Madrid, ¿cierto? Así, Así fue ya. dice 2002. Daniel dice, igual cuando el Barcelona le pagaba a UNICEF para usar su logo en la camiseta, cosas que los beneficiaron tanto que inclusive se vio en el robo de Stamford Bridge. Entonces, para terminar, muchachos, hay que analizar otro conflicto muy teso, bélico, que también tuvo una gran influencia, y fue el conflicto de Yugoslavia. Y yo creo que Pacho nos puede de pronto dar un poco más o refrescar un poco más la memoria con respecto a ese conflicto. Bueno, Pacho. Se fue, Yo creo que fue para Yugoslavia. Pacho se fue, pero entonces, mire, nosotros teníamos programado unas preguntitas, pero usted sabe que en este cuento, a los que nos están viendo, muchachos, nosotros... Pacho, ¿por qué corres, pues? Pacho, ¿por qué corres? No, volví, es que tenía fallas, qué pena. No, pero es que yo quería decir una cosa. Pues volviste en forma de fichas. Pacho, ya te voy a dar la palabra para que hables todo lo que quieras, ¿listo? Ah, bueno, señor. Pacho, volviste en forma de fichas. Vamos ahora sí que ya llegó Pacho, entonces a tocar ese asunto del conflicto yugoslavo. Ahora, si Pacho tiene algo antes de ese conflicto que decir, bienvenido sea. Pacho, adelante. Claro, primero, hago yo la salvedad que a mí no me gusta el Barcelona. La gente piensa que yo critico al equipo de Franco, porque a mí no me gusta el Barcelona tampoco, me parece otro asunto. Pero es que la defensa de ese equipo siempre la hacen, es que son muy sectarios. La gente hincha de ese equipo, y bueno, y algunos del Barcelona son muy sectarios y a veces ocultan asuntos, hermano. Pero es que hay un equipo de racistas, de fascistas, y eso no lo van a poder limpiar con nada en la historia. ¿Cierto? Entonces, la tribuna atrás del arco del Real Madrid es toda blanca. Cabe aclarar, Brian, que me nombraste y yo nunca he negado el racismo y las cosas del Madrid. Pero recuerda, es que además, Berna es un inglés en tierras colombianas. El Tony Kroos de Yolombó. Bueno, para Tomás Crocha. Listo, adelante, Pacho. Con este caso de Yugoslavia, pues terminamos por donde empezamos. Los historiadores llaman el siglo XX, el corto siglo XX, que inicia con la Primera Guerra Mundial y finaliza realmente con la Guerra de los Balcanes. Los Balcanes es una región de Europa, queda abajito del centro de Europa y arribita de Grecia. Es un lugar geográficamente montañoso, complejo, y culturalmente yo creo que en el mundo eso es lo más cercano que hay a nosotros los latinos. Esa gente es desequilibrada emocionalmente, esa gente es loquísima, eso es una sociedad. Los meros europeos... Stalin les decía los malditos Balcanes. Los meros europeos de los europeos, realmente. Una región del mundo fascinante, en lo personal a mí me gusta mucho. Resulta que Yugoslavia es la conformación de 6 naciones diferentes, ¿cierto? Los croatas, los eslovenos, los macedonios, los serbios y los montenegrinos. Era una conformación de 6 países, bueno, 7 con Kosovo, pongámoslo ahí, y que esos 7 países lo único que tienen en común
es que vienen de una misma etnia, que son eslavos. De resto, ahí hay unos que son cristianos, ahí hay otros que son ortodoxos, ahí hay otros que son musulmanes, y en cuestiones de religión, como veremos más adelante, la religión detona pues lo que sea. Resulta que Yugoslavia se va a conformar como un estado federal socialista después de la Segunda Guerra Mundial, con Tito. Vea, ahí tenemos el mapa de lo que en la antigüedad, en el siglo pasado era Yugoslavia, ¿sí? Por eso era que tenía esa selección tan poderosa, hermano. No, donde Yugoslavia existiera hoy tendría un combo. Ahorita se los leo, yo hice ese trabajo, yo hice ese ejercicio. Qué bien. Claro. Y donde fuera en el 2000, tremendo combo. No. Más ahorita miramos. Bueno, entonces resulta que Tito, personaje croata de nacimiento, líder de la resistencia en contra de los nazis, el man va a conformar a su Yugoslavia, un país que a pesar de ser socialista no tenía nada que ver con la URSS. Stalin y Tito rompen cobijas. Es más, hay una película que se llama Cuando papá se fue de viaje de negocios, de Mir Kusturica, donde usted en Yugoslavia hablar de Stalin era mentar al diablo, y usted en la Unión Soviética mentar a Tito era mentar al diablo. Entonces era un asunto sectario. El caso es que Tito va a mantener Yugoslavia por muchos años, él es el presidente, personaje de carácter fuerte y aparentemente justo. ¿Por qué aparentemente justo? Para poder mantener un hervidero como estos, si usted mataba a un croata, tenía que matar a un esloveno, a un serbio, a un bosnio, para que esa vaina funcionara y que ninguno rebuznara. Resulta que Tito muere por allá en los años 80 y la forma de ponerse de acuerdo para que Yugoslavia continúe, qué pena el contexto, pues para poder entender, la forma para que Yugoslavia continúe unida es rotarse en el poder, como una especie de frente nacional, ¿cierto? Frente nacional, sí. Entonces, si este año queda presidente el man de Eslovenia, a los 4 años tiene que ser el macedonio, y así, lo más justo. Resulta que cuando le tocó a Serbia quedarse en el poder, estar en el poder 4 años, con Slobodan Milosevic, más conocido como el carnicero de los Balcanes, cuando el man le tocaba darle la presidencia al de Eslovenia, el man no quiso, y se quedó en el poder. Estamos hablando de los años 90, y en el 91 Eslovenia dice, yo este chicharrón no me lo como, yo me voy de acá. Entonces Eslovenia propone su independencia de Yugoslavia. Esa intención de independencia va a generar que Milosevic como, sí, ya les manda ejército, pero eso es una guerra cortica. Cuando Croacia ve que Eslovenia hace lo mismo, Croacia también como, oiga, es que se puede independizarse, entonces venga también, yo me voy de acá, y eso va a ser el inicio de la primera guerra yugoslava. La primera guerra. Resulta que los croatas son católicos y los serbios son ortodoxos. Hay un problema religioso de entrada. Entonces esta gente va a empezar a darse durísimo, y el inicio de esa guerra entre Serbia y Croacia, el compañero Bernardo nos va a poner la foto, va a ser la famosísima patada en un partido entre el Dinamo de Zagreb, representante de Croacia, y el Estrella Roja de Belgrado. Ahí está la foto. Estamos jugando en Croacia, en Zagreb. Ese era el clásico en ese momento, los dos equipos más grandes de fútbol de la ciudad. Es Estrella Roja de Belgrado, campeón de la Champions en el 91. Y los ánimos estaban muy tensos. Se respiraba guerra en el ambiente. Y resulta que, como les contaba, esa gente es muy desequilibrada emocionalmente, muy parecidos a nosotros. Esa tribuna estaba, hermano, en tiradera. Y una bengalita va a generar que haya un conflicto entre las tribunas, se mete la policía, pero resulta que la policía empieza a pegarle más a los jugadores de cierto equipo. Este personaje, Boban, creo que es el apellido de este jugador, reacciona pegándole una patada a este policía, y días después va a comenzar la guerra de Yugoslavia entre Croacia y Serbia. Es que son varias guerras. En el estadio del Dinamo de Zagreb en la actualidad hay un homenaje, porque para ellos el inicio de su independencia fue un partido de fútbol, para que vayamos pues dimensionando ese asunto del fútbol y la guerra, ¿cierto? No sé si habían escuchado alguna vez acerca de esta historia. La patada sí, pero... Sí, pero no con los detalles. Contexto, sí. Hagamos un paréntesis. Saludos a Camilo Vallejo. Dice muy bien, Pacho, por ahí te saluda. Camilo, que hizo gol el martes.
Mucha variedad, pero terminaron en el 2006 con Serbia y Montenegro unidos para disputar esa edición, dice Daniel Mancilla. Y entonces allá vamos. Entonces Croacia se va del parche, crea selección y disputa el Mundial del 98, ¿cierto? Bueno, resulta que Estados Unidos pues seguía mirando, la comunidad internacional miraba de afuera, que es que los volcanes siempre ya han matado. Y el que más va a chupar de todo este viaje, cuénteme, Uber. No. Ah, bueno. El que más va a chupar con todo este viajado va a ser Bosnia-Herzegovina, porque Bosnia es de los pocos países de Europa que la mayoría de su gente son musulmanes. Y ya sabrán ustedes a qué huelen los musulmanes en Europa. La desconfianza y el odio con lo que los mira. Milosevic se propone una limpieza étnica, hágame el favor, un mini Hitler, pero en los Balcanes. Entonces el man se propone acabar con todo lo que no sea eslavo ortodoxo, como los serbios. Bosnia va a estar en guerra más o menos 4 o 5 años, va a poder independizarse y va a quedar un país, Kosovo, que es de los últimos países de Europa que se independiza, va a quedar en medio de la guerra. Kosovo es un lugar que, a diferencia del resto de los Balcanes, no tiene que ver casi con los eslavos, sino con los albaneses, ¿cierto? Kosovo significa campo de mirlos, ese es el lugar mitológico del origen de los serbios. Los serbios están matando literalmente a los kosovares, y ahí los cascos azules de la ONU intervienen y bombardean Serbia. Y resulta que el día que van a hacer ese bombardeo sobre Serbia, que todavía se llamaba Yugoslavia, había un partido. ¿Adivinen qué partido había de eliminatoria ese día? Croacia-Yugoslavia. Era la primera vez que se iban a enfrentar en la historia. Estaban ya en el estadio para jugar el partido y empieza el bombardeo. Y ese bombardeo va a poner el fin entonces de Milosevic. El man lo van a procesar. Cuando lo están procesando le da un paro cardíaco en el juicio y se muere. Pero como consecuencia, como daño colateral de esta guerra, va a generar que 4 millones de personas de los Balcanes se repartan por toda Europa, principalmente en Suiza. Hace 8 días decíamos que Suiza parece la selección de la ONU, que allá juega gente de todos lados, pues que realmente una identidad nacional allá no lo hay. Y además la fragmentación de lo que por mucho tiempo fue una potencia en términos futbolísticos. Por ahí leyendo decían que Yugoslavia era la Argentina y Brasil de Europa, era el país que más exportaba jugadores a otras ligas del mundo. ¿Sí? Para que terminemos ahí la conversa, les voy a contar cómo sería esa selección yugoslava si todavía existiera pues susodicho país. Mientras tanto pueden ir conversando, comentando, hágale que vamos bien. Pacho, sí, qué bueno que tocas el tema, porque yo creo que acá varias veces hemos dicho lo del águila bicéfala y cómo Shaqiri celebra ese asunto en un país como Suiza. Muy buena no sé, la metáfora que utilizas con lo de que Suiza es como la ONU, que eso recibe a todo mundo. Entonces ahí la explicación. Yo creo que muchos se preguntan, ¿y por qué Shaqiri hace el águila bicéfala perteneciendo, cuando el águila bicéfala es de allá de otro lado, de los Balcanes? Es precisamente por eso, porque se encuentra todo ese exilio de los Balcanes en Suiza. Sobre todo creo, no sé, vos me ayudas con el dato, creo que a finales de los 90, inicios del 2000, se da toda esa... Sí, es en esa fecha. Bueno, para terminar, vea pues, porteros: Jan Oblak, por Eslovenia; Samir Andanovic, el mal nació en Bosnia, pero juega por Eslovenia; Asmir Begovic, que es el arquero de Bosnia-Herzegovina en la actualidad. Defensas: Stefan Savic, de Montenegro; Careloco, no sé si la han visto en la foto en el Panini. Hombre, hay una, vamos a poner una imagen, a ver si Pachito le pega. No estoy viendo. Darío Serna, pues Croacia. Darío Serna, un clásico de los croatas. Subotic, de Bosnia-Herzegovina, que juega para el Borussia. Ivanovic, de Serbia. Lateralazo. Kolarov, de Serbia. Kolarov. Slavko, de Croacia. Lovren, de Croacia, jugador que fue mucho tiempo del Liverpool. Matic, de Serbia. Luka Modric, de Croacia. Pjanic, de Bosnia. Rakitic, de Croacia. Milinkovic-Savic, de Serbia. Mateo Kovacic, de Croacia. Brozovic, de Croacia. Edwin Dzeko, de Bosnia. Jovetic, de Montenegro. Mario Mandzukic, de Croacia. Parce,
equipo campeón del mundo en la actualidad? Jair Klein, bueno, ahí vemos una formación tentativa de lo que podría ser esa Yugoslavia. Con muchos de los que dijo Pacho. Muchos de los que dijo Pacho, efectivamente, hubiera sido un equipo invencible, o al menos pues de los grandes. Bueno, muy bien, muchachos. Creo que ha sido entonces un buen recorrido por las guerras y efectivamente nos hemos dado cuenta de esa profunda relación que existe entre fútbol y guerra y de ese simbolismo que el fútbol carga a cuestas hoy en día gracias al desarrollo de las guerras, no solamente del siglo XX. Nosotros obviamente, si esto va para un programa de 3 días, pero bueno, le agradecemos profundamente a los que siguen todavía conectados. Fueron muchas personas que nos vieron hoy. Muchas gracias a los compañeros. Algo para decir, muchachos, para rematar, para terminar. Muy agradecido con nuestros ciberespectadores. De verdad que ahora me fijaba a ver si ya teníamos muy pocos espectadores. Seguían ahí. Y seguían ahí, de verdad que muchas gracias a ellos. También recordarles que con ellos es que se hace el programa. Eso acá nosotros simplemente tratamos de evidenciar algunos datos y los escupimos acá y ellos son los que hacen el programa con sus aportes. Muchas gracias. Listo. Mauricio Castañeda, saluda a Pacho, buena energía. Cristian Martínez también dice muy tenso el ambiente. Pacho, el que hacías pues como referencia. Daniel Mancilla dice, no, nada más miren cómo Croacia fue su campeón ahora, imagínense pues ese equipo, habrían ganado la Copa. Y nos agradece John Armando y todos los que están por ahí todavía, pues hombre, muchísimas gracias. Muchachos, Pacho, ¿ibas a decir algo? No, que un abrazo, que muchísimas gracias por estar siempre ahí, por los aportes. Mancilla siempre ahí en la jugada con nosotros. Calidad Mancilla, le debemos una cosa, pero... Imagínense, pero cuadre con Oscar. Y una pizza. Y el espacio, creo que nos hemos ganado un espacio cada 8 días, donde aprendemos, donde conversamos, y eso es muy valioso. A mí me gusta mucho compartir con mis amigos de hace muchos años y con la gente que se conecta y que encuentra sintonía con nosotros. Contémosle la anécdota a nuestros espectadores. Un canal nacional nos iba a comprar la ficha y por no abandonarlos, acá nos quedamos. Sí. Bueno, no, esto es un espacio para nosotros relajarnos, para hablar de todo, para meterle a veces academia, a veces cháchara, como lo hicimos hace 15 días con Fabio Restrepo, pero es que a Fabio Restrepo hay que dejarlo hablar, hermano. ¿Cómo no deja uno hablar a Fabio Restrepo? Pues dígame, hágame un ¿cierto? Y es un honor haberlo tenido acá. Muchachos, y en algún momento vamos a seguir teniendo invitados, seguramente. Osvaldo. Pregunta quién es del 70. No, este programa solamente lleva 11 episodios y ese es el personaje misterioso que sale en la segunda temporada, así que... Mejor dicho, quien nos adivine quién es el 70 puede llevarse un buen premio. Puede ser invitado al sancocho de final de año donde van a estar todos los invitados. Yo creo que lástima pues Osvaldo no estar por acá, pero Osvaldo de pronto sabría del 71. Bueno, y no Pacho, es la bruja. Pacho, te envían un feliz cumpleaños. ¿Cuándo cumpliste años? Es el sábado, no, es el sábado. Yo no he jumping porque será el año, pero todo bien. Es el sábado. Bueno, listo. Cerramos entonces, nos vamos. Muchas gracias, feliz noche. Genial que hayan estado por aquí. Suerte, nos vemos. Un abrazo. Chao. No me Shakiri, cálmate, me Shakiri. Una despedida alegórica, feliz noche para todos. Chao.